Su aliento olía a whisky y a algo que era claramente suyo. El aroma a cedro y aire frío rozó mi lóbulo de la oreja cuando terminó la frase. Ojalá te hubiera conocido antes. Las palabras no eran una súplica, eran una declaración de hechos, cargadas de todo lo que se suponía que no debíamos sentir. Mi ex, Mark, estaba arriba, probablemente dormido, pero su presencia era como un pesado abrigo tendido sobre el estrecho pasillo, presionándonos. Sin embargo, no pensé en Mark. No pensé en las consecuencias ni en la enredada e imposible historia que nos unía. Mis manos ya estaban recorriendo la línea afilada y seria de la mandíbula de Leo, confirmando la dura realidad de su presencia contra mis dedos temblorosos. Lo único que hice fue acercarlo más a mí, sumergiéndome en la terrible y hermosa verdad de la transgresión que se desarrollaba entre nosotros. El zumbido del tráfico de la ciudad 9 pisos más abajo era el único ruido constante en mi vida. Eran las 10:45 p.m. de un martes y yo estaba exactamente donde siempre, sentada en la encimera de mi cocina, bebiendo té de manzanilla tibio y hojeando las noticias locales que no ofrecían ninguna sorpresa. Mi apartamento, un espacio pequeño y práctico en el centro de Seattle, parecía más un trastero meticulosamente organizado para una vida funcional, pero en última instancia provisional. Tenía 31 años, era diseñadora gráfica y había perfeccionado el arte de ocupar espacio sin llamar la atención. Mi relación con Mark había terminado hacía 6 meses, no con una explosión, sino con un lento y mutuo desvanecimiento que se sentía menos como un desengaño amoroso y más como admitir finalmente que un pequeño electrodoméstico se había roto. Era un buen hombre, predecible, amable, pero la pasión que alimenta una vida no solo la sostiene, siempre había estado ausente. Ahora mis tardes se centraban en rituales tranquilos, como cerrar la puerta con llave, revisar 3 veces mis archivos de trabajo y tal vez leer 5 páginas de un libro antes de que mis ojos se nublaran por el cansancio. No me importaba la soledad, simplemente dejé de esperar nada más de ella. Esa noche se suponía que iba a ser un martes normal, solo un poco inusual por el hecho de que los padres de Mark, la formidable familia Harrison, celebraban su fiesta anual previa al Día de Acción de Gracias. Había respondido que no inmediatamente después de la ruptura, sabiendo que sería incómodo. Eran personas encantadoras, pero la idea de charlar sobre mi carrera mientras Mark me rodeaba, igualmente incómodo, me parecía una autoflagelación innecesaria. Entonces llegó el mensaje de la señora Harrison Eleanor. Cariño, sé que se ha acabado, pero tu familia y yo necesitamos ayuda con la distribución de los asientos para los donantes de la fundación. Puedes venir mañana por la mañana durante 1 hora. Solo café y planos. No hay presión para quedarte. Era imposible rechazar a Eleanor Harrison. Ella veía mi naturaleza tranquila y meticulosa no como timidez, sino como competencia, y la aprovechaba sin piedad, pero con amabilidad. Ella era la razón por la que al día siguiente conducía mi sedán, un poco viejo, por la ciudad. No vestida para una fiesta, sino para la logística. Camisa blanca impecable, pantalones a medida, pelo recogido. Yo era la experta en eficiencia de Eleanor, no la exnovia. Ese papel me ofrecía un escudo seguro e invisible. Aparqué mi coche en la tranquila calle arbolada de su enorme casa en Laurel-Elhurst. La casa ya estaba llena de catering y arreglos florales, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Directamente al estudio trasero, donde se hacía el verdadero trabajo. Esperaba pasar 1 hora discutiendo sobre manteles y objetivos de la fundación, y luego escabullirme antes de que Mark o cualquier otra persona importante apareciera. Estaba allí para ser funcional, para ser olvidada una vez finalizados los gráficos. Era seguro, predecible y garantizaba que permaneciera completamente invisible. La mañana transcurrió exactamente como estaba previsto, lo que significaba que fue totalmente anodina. El Ellanar fue muy amable. Su estudio olía ligeramente a papel viejo y perfume caro, y analizamos la lista de invitados durante 1 hora y media, colocando estratégicamente a los donantes más destacados en las mesas que maximizaban su espíritu competitivo. Sentí una pequeña y familiar satisfacción al poner orden en el caos.
Cuando terminamos, el plano de distribución de los asientos era una obra maestra perfectamente codificada por colores. «Eres mi salvación, Anya», dijo Eleanor, poniendo en mi mano un vaso frío de un costoso zumo importado. «Sinceramente, no sé por qué Mark te dejó marchar. Organiza su vida mejor que él». Lo dijo con cariño, sin malicia, pero el comentario me oprimió ligeramente el pecho. No era la primera vez que oía ese comentario. Era una gran asistente, una planificadora meticulosa, una buena compañera en teoría, pero nunca la persona adecuada para amar de verdad. «Me alegro de haber podido ayudar», Eleanor. Respondí, esbozando una sonrisa profesional. «Debería volver a la oficina». «Tonterías. Los camareros están preparando un pequeño almuerzo para el equipo directivo. Debes quedarte. Insisto. Considéralo una compensación por tus incomparables habilidades organizativas». Dudé. Quedarme significaba arriesgarme a encontrarme con Mark, o peor aún, hacer que las cosas parecieran más íntimas de lo que eran. Pero Eleanor estaba de pie junto a la puerta, bloqueando mi salida con la autoridad social cortés pero firme que poseen las esposas de los directores generales. Me costaría más discutir que ceder. «De acuerdo», dije, resignándome a 15 minutos de charla incómoda mientras comía sándwiches artesanales. «Gracias». Eleanor me condujo por la escalera trasera, pasando por la cocina, un torbellino de bandejas de plata y chefs franceses apresurados, hasta una sala acristalada. Había una larga mesa de caoba con un sencillo buffet, y 3 hombres ya estaban sentados revisando documentos. Reconocí a 2 de ellos al instante. Eran altos ejecutivos de Harrison Industries. Entonces mis ojos se posaron en el tercer hombre. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, y su postura irradiaba una energía contenida que se notaba de inmediato. No vestía de manera formal como los demás. Llevaba una camiseta Henley gris carbón y vaqueros oscuros, y parecía más a alguien que acababa de terminar un duro entrenamiento físico que a alguien que acababa de salir de una reunión de la junta directiva. Era unos 10 años mayor que Mark, de complexión más robusta y con una quietud inquietante. Era Leo Harrison, el hermano mayor de Mark. Había visto a Leo unas 5 veces durante los 2 años que salí con Mark, normalmente en grandes reuniones festivas. Era famoso por su distanciamiento, solía llegar tarde y marcharse pronto. Era el director ejecutivo, el serio y exitoso, y me trataba con la misma indiferencia formal y educada que mostraba al personal subalterno. Verlo allí, con su aspecto informal e intenso, me pareció una ruptura con lo habitual. Desde luego, no esperaba compartir mesa con él durante el almuerzo. Levantó la vista justo cuando Eleanor me presentó y sus ojos, de un tono gris profundo y sorprendente, se encontraron con los míos. No había calidez, solo un reconocimiento profesional y tajante. Yo era solo Anya, la empleada, a la que le ofrecían almorzar. Fue un momento completamente accidental y muy circunstancial, e inmediatamente sentí la familiar necesidad de minimizar mi presencia. Leo Harrison no solo era mayor, habitaba una esfera diferente. Mientras que Mark era alegre y agradable, Leo era seriedad. Llevaba sobre sus hombros el peso de una corporación multimillonaria, y eso se notaba en el ligero fruncido permanente entre sus cejas y en la forma en que sus hombros nunca se relajaban del todo, incluso cuando se recostaba en su silla. Era el tipo de hombre que no pedía silencio, simplemente lo generaba. Cogí un plato, lo llené modestamente con ensalada y verduras asadas, lo justo para parecer educada, y me senté en el extremo más alejado de la mesa, lo más lejos posible del centro del poder. Eleanor se unió a los ejecutivos y entabló con ellos una conversación alegre y estratégica sobre los objetivos de la fundación. Yo mantuve la cabeza gacha, fingiendo estar profundamente fascinada por mi rúcula. Leo hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz era un barítono grave y resonante que se imponía sobre la charla animada de los demás. No hablaba alto, pero llamaba la atención de inmediato. Intenté no mirarlo, centrándome en cambio en cómo la luz del sol incidía sobre la madera pulida de la mesa. Sin embargo, cada pocos minutos, sentía la inconfundible atracción de su presencia.
Era el tipo de persona que definía el perímetro de una habitación. Mark siempre parecía un poco intimidado por Leo, lo cual tenía sentido. Leo había estado gestionando el imperio familiar desde los 30 años, tras la jubilación anticipada de su padre. Tenía el respeto que se gana al tomar decisiones imposibles y vivir con las consecuencias. Era completamente distante. Solo existía en los titulares y las salas de juntas. Y desde luego no en el pequeño y tranquilo mundo en el que yo organizaba los planos de asientos y diseñaba logotipos. De repente, Eleanor mencionó mi nombre. Ana logró desenredar el lío de la reserva de los Goldstone en menos de una hora. Es una milagrosa. Leo se detuvo, con el café helado en el aire, a punto de llevárselo a los labios. Me miró de nuevo. Esta vez, la mirada no era solo un reconocimiento profesional, era una evaluación. Solo duró 3 segundos, pero sentí como si la temperatura de la terraza acristalada bajara 10 grados. Las piedras doradas, repitió Leo, con voz suave y neutra, tenían que estar separadas de los Parker. Siempre es así. ¿Las has colocado cerca del embajador? Sí, confirmé, sorprendida de que conociera las intrincadas relaciones sociales de los donantes de la fundación. Mesa 6, cerca del escenario, pero con una obstrucción visual desde la mesa de los Parker y un camino despejado hacia la barra. Una leve sonrisa, tan tenue que podría haber sido un efecto de la luz, se dibujó en la comisura de sus labios. Inteligente. La mayoría de la gente los separa por kilómetros, lo que garantiza que se encontrarán en el buffet. Furioso, bajó la copa, con la mirada fija en la mía durante una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario. Tienes buen ojo para resolver conflictos, Ana. El cumplido, pronunciado con tanta solemnidad por él, me impactó con una fuerza inesperada. No era una trivialidad casual, era una observación genuina y me puso los pelos de punta. Sentí que me sonrojaba, de repente, muy consciente de su atención. Estaba completamente fuera de mi elemento. Un satélite silencioso atrapado de repente en la órbita de un enorme planeta silencioso. La conversación volvió a centrarse en la estrategia corporativa, pero el ambiente a mi alrededor parecía haber cambiado radicalmente. Seguí comiendo mi ensalada, pero no podía saborear nada más que una repentina ansiedad seca. ¿Había imaginado yo esa intensidad en su mirada? ¿Era simplemente un profesional reconociendo a una compañera competente? Sí, por supuesto. Leo Harrison tenía 35 años. Era muy disciplinado y solo me conocía como la novia tranquila y organizada de su hermano. Mi mente se apresuró a racionalizar el momento. Estaba proyectando. Estaba dándole demasiadas vueltas a un simple cumplido, porque rara vez recibía elogios de hombres que no me pidieran que recogiera la ropa de la tintorería. Pero la incomodidad persistía. Elia Yanar estaba hablando del orador principal y Leo había sacado su teléfono, claramente revisando sus correos electrónicos mientras mantenía una apariencia de presencia. Me estaba acomodando de nuevo en mi papel de observadora atenta en segundo plano cuando el hielo de mi vaso se movió, haciendo un ruido metálico. Leo no levantó la vista al oír el ruido, pero su mano izquierda, apoyada casualmente en el borde de la mesa, dio 2 golpecitos, un ritmo rápido, casi imperceptible. Luego, sin levantar la cabeza, habló, dirigiendo la pregunta sutilmente. Solo a mí. ¿Sigues haciendo el diseño web para la organización benéfica del hospital infantil? La pregunta me desequilibró. Era un detalle oscuro de hacía meses, un pequeño proyecto freelance que había emprendido cuando todavía salía con Mark. Apenas recordaba haberlo mencionado a alguien de la familia. Sí, ya casi está terminado, logré decir, con voz débil. ¿Por qué? Leo finalmente levantó la cabeza y fijó sus ojos grises en los míos. No ofreció una explicación de inmediato. En cambio, hubo un largo silencio que se extendió por la mesa, aunque los demás no se dieron cuenta, todavía absortos en la narración de Eleanor sobre los honorarios del orador. Solo recuerdo que Mark mencionó que estabas comprometida con el proyecto, dijo. Y la forma en que pronunció el nombre, Mark, fue como si hubiera lanzado un ancla entre nosotros, un recordatorio de la barrera. Pero luego añadió, en voz baja,
Vi las maquetas. Eran limpias, precisas. Tienes un don para eliminar el ruido. Los ejecutivos se rieron de algo que dijo Eleanor, llenando el incómodo silencio. Pero yo estaba fijada en Leo. Estaba hablando de mi trabajo. Mark apenas había mirado esas maquetas, descartándolas como un montón de espacio en blanco. Leo, el director general, no solo las había mirado, sino que las había recordado y analizado. Gracias, dije, sintiendo un ridículo calor subir por mi cuello. Es mi trabajo. Él simplemente asintió. Pero la mirada que me dirigió no era profesional. Era demasiado intensa, demasiado específica. Me pareció que estaba viendo la estructura de mi mente, no solo los detalles de mi carrera. Inmediatamente decidí que estaba creando esta tensión. Era el hermano de Mark, un hombre que se dedicaba a negociaciones de alto riesgo, no a sutiles subtextos emocionales. Solo estaba siendo educado, posiblemente tratando de hacerme sentir menos como la incómoda exnovia. Pero la sensación de que algo había cambiado sutilmente, de que él me prestaba una atención que nadie en esta familia, incluido mi ex, me había prestado nunca, me hizo sudar las manos. Esto no era profesional, era personal, y yo no tenía ni idea de qué hacer al respecto. La pequeña comida terminó rápidamente. Eleanor y los dos ejecutivos se marcharon para revisar los planes del catering, dejándonos a Leo y a mí solos en la terraza acristalada, entre los restos dispersos de platos y vasos. Me levanté, preparándome para una salida rápida y educada. No te vayas todavía, Anya. Su voz era ahora más baja, más suave, despojada de la resonancia de la sala de juntas. Me volví lentamente. Él seguía sentado, mirando a través de la pared de cristal el jardín de finales de otoño, pero su atención estaba centrada en su interior. De repente parecía más pesado, la energía contenida sustituida por un cansancio visible. ¿Va todo bien, Leo? Le pregunté, odiando lo vacilante que sonaba mi voz. Se pasó la mano por la nuca, un gesto de fatiga que nunca le había visto permitir en público. Bien, solo mucha presión últimamente. Adquisiciones, logística, lo habitual. Suspiró, expulsando el aire de forma breve y brusca. A veces siento que estoy gestionando una máquina perfecta que está completamente vacía por dentro. Siempre se trata de lo siguiente, de lo más grande. Esta confesión fue tan inesperada que me dejó sin palabras. Se trataba de Leo Harrison, el hombre que prosperaba gracias a la eficiencia y la escala, admitiendo que se sentía vacío por ello. Siempre había asumido que el peso que llevaba era empoderador. Ahora parecía una jaula dorada. Es difícil liderar, continuó, mirándome a los ojos de nuevo. Había bajado la guardia y la intensidad que había notado antes seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una profunda y intensa soledad. Todo el mundo ve el título, el jet de la empresa, el éxito. No ven el papeleo a las 3 de la madrugada, ni el hecho de que cada conversación es una negociación, incluso con la familia. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Mark tiene suerte. Encuentra la felicidad en la simplicidad. Puede alejarse de algo que no le sirve sin sentir que está desmantelando toda una estructura. Hablaba de la ruptura comparando indirectamente la facilidad de su hermano con su propia incapacidad para desligarse. No fue tan sencillo, susurré, pensando en la lenta y dolorosa separación con Mark. Alejarse sigue doliendo, pero lo hiciste. Priorizaste tu paz. Me miró con una genuina admiración triste en su expresión. Envidio ese valor. No he estado realmente solo en una década, Anya, pero hace más tiempo que nadie me ve realmente. Aquí todos conocen mi posición. Nadie conoce el precio que hay que pagar por mantenerla. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó. Ya no era el inaccesible director ejecutivo. Era un hombre desesperadamente aislado por su propio éxito, que intentaba tender la mano a través del abismo de la historia y el estatus. La asimetría entre nosotros no había desaparecido. Seguía siendo Leo Harrison, pero la dinámica de poder se había invertido por completo. Socialmente, se alzaba como una torre. Emocionalmente, se encontraba en terreno inestable. Y, por primera vez, estaba dejando que alguien viera cómo temblaba. Necesitaba conexión, no estrategia. Y me estaba contando a mí, su tranquila exnovia,
la carga emocional de su vida. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Instintivamente, tiré de la silla que tenía enfrente y me senté de nuevo, abandonando la idea de mi rápida salida. No pareció sorprendido. Parecía aliviado de que no hubiera huido de su repentina honestidad. Suena agotador, dije, eligiendo la verdad más simple que pude encontrar. Lo es, admitió. Cogió una cuchara y removió distraídamente el hielo derretido en su vaso vacío. Es difícil recordar cómo es simplemente ser uno mismo sin calcular las apariencias. Incluso en casa, siempre hay alguien mirando, juzgando cada movimiento. Entendía perfectamente ese sentimiento, aunque mi versión era a una escala mucho menor. Vivía mi vida tratando de minimizar las fricciones, asegurándome de no causar nunca ninguna onda. Había pasado 2 años a la sombra de Mark, integrándome perfectamente en el trasfondo de su vida. Creo que te empecé poco a poco. Por eso me gusta organizar las cosas. Una hoja de cálculo no te juzga. Un buen diseño es simplemente eficiente, y esa eficiencia es suficiente. Leo finalmente sonrió. Un levantamiento real y espontáneo de las comisuras de sus labios que transformó toda su expresión seria. Exactamente. ¿Ves las líneas limpias? Hizo una pausa. Mark nunca entendió eso de ti. Pensaba que solo eras callada. Yo siempre pensé que eras precisa. El cumplido me impactó de manera diferente esta vez. No se trataba de mi ética de trabajo. Se trataba de reconocer mi naturaleza inherente. Me sentí validada por un lenguaje que no sabía que alguien más hablaba. Nos quedamos allí sentados durante un tiempo infinito. Quizás 10 minutos, quizás 20, sin necesidad de llenar el espacio con declaraciones dramáticas. La voz de Eleanor llegaba desde el comedor adyacente, interrumpida por el ruido de los preparativos del catering. Pero aquí, en la terraza acristalada, todo era silencio y calma. Hablé de mi infancia. Nada dramático, solo crecer en un pequeño pueblo a las afueras de Portland, aprender a observar antes de hablar. Él escuchaba con una atención casi física, sin interrumpir, solo siguiendo cada palabra. No volvió a hablar de la empresa. Me contó que había aprendido a navegar con su padre cuando tenía 12 años y que aún anhelaba la soledad del mar abierto, aunque hacía años que no tocaba un barco. No había coqueteo en el aire, ni tensión por las expectativas. Solo dos adultos aislados de diferentes maneras que reconocían una sintonía compartida. Era una conexión basada enteramente en una presencia honesta. Cuando el jefe de catering entró finalmente para recoger los últimos platos del almuerzo, el hechizo se rompió con un ruido discordante. Me levanté, sintiéndome más pesada que cuando me senté, esperando por la repentina intimidad. Esta tranquila conversación me pareció más profundamente verdadera que toda mi relación de 2 años con su hermano. Gracias por quedarte, dijo Leo, levantándose y extendiendo la mano. No para darme un apretón de manos, sino solo un gesto abierto y prolongado. La acepté. Su piel era cálida y áspera, y se sentía increíblemente real. Gracias por el almuerzo, Leo. No era una promesa de nada, solo un momento capturado. Un pequeño rincón de verdad en la realidad altamente controlada de la casa de los Harrison. Me alejé en coche de la finca de los Harrison, sintiendo una ligereza peligrosa y desconocida, como si acabara de experimentar una inmersión emocional. Pero al incorporarme a la autopista, la gélida realidad de la situación se abalanzó sobre mí. Acababa de pasar 20 minutos profundamente íntimos con Leo Harrison, el hermano mayor de mi exnovio, el director de la empresa y un hombre que hasta hacía una hora era prácticamente inaccesible. El conflicto inmediato era paralizante. No tenía por qué sentirme así. Él lo entendía. Mark y yo estábamos separados de forma limpia. Sí, pero la dinámica familiar era compleja. Eleanor, a quien quería de verdad, todavía me veía como una Harrison por asociación. Una conexión con Leo no solo sería complicada, sería una explosión social. Era la traición definitiva a la proximidad, una proximidad tabú. Empecé a analizar la situación como si fuera un plano de asientos, consecuencias, riesgos y beneficios.
Los beneficios eran puramente emocionales y totalmente egoístas. La aterradora atracción de ser verdaderamente reconocida. Los riesgos eran todo lo demás. Perder a Eleanor, crear un drama irreconciliable en la familia con la que todavía intentaba mantener lazos cordiales y arruinar potencialmente la tranquila reputación que tanto me había costado ganar y en la que confiaba. Él no había hecho ningún movimiento, no me había invitado a salir, ni siquiera había insinuado nada romántico. Lo único que había hecho era exponer una profunda vulnerabilidad y reconocer mi precisión. Pero la mirada en sus ojos cuando hablaba de sentirse aislado exigía una respuesta. Exigía conexión. Tengo que detener esto, pensé, agarrando el volante. Esta era precisamente el tipo de situación impulsiva y complicada que había pasado toda mi vida evitando. Leo era inalcanzable, no solo por su estatus, sino por la intrincada red social que nos unía. Si esto progresaba, significaría elegir el caos, elegir el drama, elegir dejar de ser invisible. Y yo tenía un miedo terrible a elegir cualquier cosa que requiriera tanta visibilidad. Decidí firmemente que no respondería al breve mensaje de texto que me había enviado 10 minutos antes. Una breve frase sin compromiso. Aprecié el descanso de hoy. Gracias, Anya. Dejaría pasar el momento. Dejaría que se desvaneciera en el ruido de fondo, aceptando la pérdida de esa conexión única como el precio de mantener mi vida organizada y predecible. Me dolía, un dolor agudo y sorprendente en el pecho. Pero era lo responsable, era adulta. Sabía cómo contener una chispa momentánea. Tenía que contenerla. No podía arriesgarme a que se propagara el fuego. Conduje a casa, repetí mis rituales nocturnos habituales y observé cómo la pantalla de mi teléfono parpadeaba obstinadamente con la notificación de Leo. No la abrí. Iba a ser fuerte. Iba a dejar que la tensión se disipara de forma natural. Había hecho las paces conmigo misma. Entonces, a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón de voz, pero algún instinto, un instinto desastroso y temerario, me hizo contestar. Hola, soy Leo. La voz, baja y controlada, me devolvió a la realidad al instante. Sé que es tarde, pero tenía que llamar. Necesitaba saber si realmente estabas bien. Mi cuidadosa muralla de autocontrol se derrumbó al instante. La pura audacia de la llamada, que eludía el mensaje de texto y los límites convencionales del tiempo, me dejó sin aliento. Leo, estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Oí una exhalación profunda al otro lado de la línea, un sonido que sugería que estaba de pie en un lugar oscuro y silencioso, tal vez contemplando la ciudad que le pertenecía. Porque acababa de pasar las últimas 5 horas analizando cada minuto de nuestra conversación y me había dado cuenta de que había sido profundamente deshonesta. ¿Deshonesta en qué? Mi corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y fuerte contra mis costillas. Podía oír cómo la lluvia comenzaba a golpear mi ventana, aislándonos aún más en el repentino silencio de la noche. No solo estaba elogiando tus habilidades, Anya, dijo, bajando la voz a ese tono íntimo, casi áspero. Te estaba observando. Llevo meses observándote. En las cenas de acción de gracias, en las comidas campestres de la empresa, incluso en esa horrible barbacoa de verano que Mark insistió en organizar el año pasado. Me quedé paralizada, agarrando el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Leo, no lo entiendo. Sí lo entiendes, afirmó con voz firme. Crees que eres invisible, Enya. Te mueves por las habitaciones como un fantasma, haciendo el trabajo necesario, arreglando el caos y luego retirándote. Pero yo te veo. Siempre veo a la persona que se queda al margen, analizando la estructura, sin participar en el ruido. No se trataba del plano de mesas. Se trataba de que él me observaba cuando yo creía que nadie me veía. Era aterrador y embriagador a la vez. Cuando estabas con Mark, continuó, la simple mención del nombre de su hermano cortó el aire. Me repetía a mí misma que era suya, que era el contexto, no la atracción, que era simplemente el aprecio por alguien con estructura. Hizo una pausa y juro que pude sentir la electricidad de su indecisión viajando por los cables. Entonces llegó la frase clave.
simple y emocionalmente devastadora, pronunciada sin adornos ni vehemencia, solo la cruda verdad. Pero hoy, cuando por fin he tenido la oportunidad de sentarme a hablar contigo, no he visto a la novia o exnovia de Mark. He visto a la persona que debería haber conocido desde el principio. Ojalá te hubiera conocido primero. Anya. Te miro y no veo complicaciones. Veo un hogar. Me quedé sin aliento. No era un piropo. Era una admisión de un error catastrófico y un profundo reconocimiento. No estaba tratando de seducirme. Me estaba eligiendo. Estaba arriesgando su reputación, sus lazos familiares y todo su mundo contenido con ese único deseo susurrado. Vio un hogar en la caótica realidad de la mujer que su hermano había dejado escapar. El peso de su confesión derribó mis defensas al instante. Todas mis razones racionales para alejarme, la superioridad moral, el miedo al conflicto, se desvanecieron. Lo único que quedaba era la verdad de su voz y la sinceridad absoluta y sorprendente de su mirada, que podía sentir incluso a través de la línea telefónica. Sentí un nudo en la garganta. Durante un largo momento, el único sonido fue el de la lluvia lejana. Se suponía que debía colgar. Se suponía que debía decir, es muy amable, Leo, pero es imposible. Piensa en Mark. Piensa en Eleanor. Se suponía que debía protegernos a ambos de las inevitables consecuencias. En cambio, respiré profundamente y mi voz temblaba cuando finalmente hablé. No sé qué decir al respecto. Siento que no debería haber oído eso. Pero lo oíste, replicó él, con tono amable y paciente. Y ahora no puedes deshacerlo. No te estoy pidiendo que hagas nada, Anya. Solo estoy siendo sincero sobre lo que verte hoy ha supuesto para el tranquilo orden de mi vida. Mi orden es tranquilo porque necesito que lo sea. Lo confesé. Las palabras salieron a borbotones, crudas y vulnerables. Me aterrorizan los conflictos. Me aterroriza ser la causa de una escena. Y esta sería la mayor escena de mi vida. Lo sé, afirmó inmediatamente. Entiendo el precio. Por eso he guardado silencio durante tanto tiempo. Pero la idea de volver al silencio ahora, de verte alejarte por completo, es insoportable. Vi algo en ti que refleja lo más profundo de mí mismo, Anya. Y solo te pido la oportunidad de explorar eso, sea cual sea el lío, por pequeña que sea la oportunidad. No me estaba presionando. Me estaba ofreciendo una opción terriblemente honesta, poniendo sobre la mesa toda la responsabilidad de las consecuencias. Mis manos temblaban violentamente. Me acerqué a la ventana y observé las luces de la calle brillando a través del pavimento mojado. Pensé en la trayectoria predecible y segura de mi vida, el ascenso metódico en mi carrera, las tardes tranquilas, las pocas emociones, y me di cuenta de que la seguridad se sentía menos como paz y más como una lenta asfixia. Cerré los ojos. Lo único que importaba era la repentina e innegable emoción de ser verdaderamente deseada por mi estructura, por mi precisión, por el núcleo tranquilo de quien era. No deseada como un adorno o un sustituto, sino elegida como contraparte. Tengo miedo, Leo, admití, con una voz que era apenas un susurro. Tengo auténtico miedo de lo que esto significa para todos nosotros. Yo también. Dijo que era lo más humano que había dicho en todo el día. Pero el miedo, Anya, es solo la conciencia de que algo importante está en juego. Quiero sentir eso contigo, si me dejas. La lucha se apagó en mí. No hubo gran rebeldía ni repentina oleada de valiente confianza. Solo agotamiento por fingir que yo tampoco había sentido la conexión. De acuerdo, dije, una sola palabra que pesaba más que cualquier gran declaración. No sé cómo será esto, pero no negaré que hoy me has visto. No lo ignoraré. Era un acuerdo provisional para adentrarse en terreno inestable, una decisión de no huir de la verdad que él había obligado a existir. Estaba eligiendo dar prioridad a esta conexión frágil e imposible por encima de mi paz cuidadosamente construida. Un silencio compartido se instaló de nuevo entre nosotros, pero esta vez no estaba cargado de historia ni de fingimiento. Estaba lleno de la frágil y temblorosa promesa de un comienzo. No se trataba todavía de amor,
ni de romance, ni siquiera de sexo. Se trataba de aceptación, del acuerdo mutuo de sentir el miedo y dar un paso adelante. En fin, gracias, Anya, dijo Leo con voz ronca. Sé que esto es difícil. No tenemos que definirlo esta noche. Solo tenemos que acordar no retroceder. Acordamos no retroceder, confirmé, repitiendo el mantra. Fue como firmar un pacto con el destino. No terminamos la llamada abruptamente. Hablamos durante otra hora, alejándonos de la gravedad de la confesión y volviendo al cómodo territorio de la observación compartida. Me preguntó por el tono específico de verde azulado que elegí para el logotipo de la organización benéfica y por qué. Yo le pregunté cómo conseguía compartimentar el estrés de los informes trimestrales. Fue la conversación más profunda y sincera que había tenido nunca con un hombre, basada en el sorprendente hecho de que él veía la parte más estructurada y oculta de mí y quería estar más cerca de ella. Cuando finalmente nos dispusimos a colgar, Leo me hizo una última petición. La fiesta es el sábado. Sé que has rechazado la invitación, pero el Ellanar sigue esperando que vayas a la última revisión de los planes de iluminación a última hora de la tarde. Yo estaré allí. Podemos hablar 5 minutos cara a cara, lejos del ruido. Sabía el riesgo que corría al volver a esa casa sabiendo el terrible y hermoso secreto que ahora compartíamos. Era una imprudencia, era invitar al desastre. Pero la idea de verlo, de confirmar la sinceridad de sus palabras con una mirada, era demasiado tentadora. Estaré allí, acepté. Colgué el teléfono y me quedé junto a la ventana, sintiendo el profundo cambio en la arquitectura de mi vida. El miedo seguía siendo un nudo frío en mi estómago, pero ahora se veía eclipsado por una emoción emocionante e innegable. Había sido invisible durante tanto tiempo, y ahora, el hombre más poderoso y reservado que conocía me había visto, me había elegido y deseaba que hubiera sido suya desde el principio. La historia acababa de empezar. Fuera de las reglas, fuera de los límites, lo había acercado a mí. Y ahora estábamos enredados en la complicada verdad de las consecuencias. La seguridad de mi tranquila vida había desaparecido, sustituida por la peligrosa realidad esencial de nosotros. Si alguna vez has sentido el terror absoluto de elegir lo que es correcto para ti por encima de lo que es fácil para todos los demás, o si simplemente anhelas más confesiones íntimas que demuestren que incluso los hombres más poderosos se sienten solos, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campana. Dime en los comentarios, ¿arriesgarías todo por la persona que realmente te ve? Hazme saber, y volveré pronto con la próxima confesión.